Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Vamos a hablar un poquito de higiene postural, ya sea la parte operativa y administrativa. Van a ser dos diapositivas. Esta número uno es un poquito unos conceptos que vamos a aplicar sobre bases de cómo se mueve la parte de la columna y cómo aplicarla a las áreas laboral, en mi cuerpo, en mi casa, etcétera. Ahora, la otra que vamos a subir más adelante va a hablar un poquito un concepto más técnico y va a haber otra que es un poquito ya más complejo para los que desean abordarse directamente en el mundo de la biomecánica, la anatomía y la fisiología. ¿Listo? Ya sea de la área de la medicina, bueno, cualquiera de la salud, fisioterapia, enfermería, todo el que sepa el concepto. Es más, es fundamental que todas las personas sepan de la salud un poquito, porque básicamente de eso dependemos también. Bien, estas son las bibliografías que vamos a utilizar. Importante, ahora en todas las diapositivas que voy a subir de aquí adelante, bueno, hay otras que ya están viejas, que ya se van a subir más adelante, pero las de ahora, las modernas, van a tener la bibliografía directamente para que ustedes vean el libro y digan, bueno, ya usaron ese libro, voy a sacar la información de ahí. ¿Ok? El primero que estamos usando en todas las clases de biomecánica, que ustedes han visto bastante, básicamente es Cinesiología del Sistema Musculoesquelético del Dr. Donald A. Newman, uno de los mejores libros de biomecánica que van a encontrar, por no decir el mejor. Luego tenemos Biomecánica de Marban, una editorial española, fundamental, un concepto un poquito para empezar, lo recomiendo para empezar. Hay otros dos libros de biomecánica que hasta que no los me lleguen y no los leamos, se los puedo presentar, o sea, no le voy a presentar algo que no he leído. Entonces estos libros ya los he leído, tengo la mayoría de conceptos claros, no voy a aplicar imágenes de este libro acá, solamente conceptos que se vieron en este libro. ¿Listo? Ahora, más adelante, para los que quieran, voy a aplicar un libro, ejemplo. ¿Ustedes les interesan bioquímica médica de Harper? Coloque el libro y diapositivas dándole las clases de ese libro, o sea, dando clases de los libros puntuales. Anatomía, voy a dar varias de anatomía, una específicamente con imágenes de cada libro diferente, aunque sea el mismo concepto de anatomía, porque hay gente que le gusta más las imágenes de Néter, hay una que le gusta más el del Prometeo, hay una que le gusta un poquito las imágenes un poquito más reales, entonces para dividir los conceptos. Entonces, si les parece, me dicen, no, me parecería que me gustara que compraras tal libro. Yo tengo aquí unos 80 y pico libros con base de fisiología, biomecánica. La mayoría están leídos, entonces yo puedo sacar solamente imágenes y hacerle presentación de cada libro. Esta diapositiva, estoy haciendo un resumen bastante largo, pero esta diapositiva es para los que trabajen en el área laboral o quieren hacer una presentación para sus trabajadores o sus profesores o sus compañeros puedan usar las diapositivas a tomar los conceptos. Si la quieren pedir, voy a dejar mi número al final de unos cuantos videos, creo que lo tengo escrito, me piden y yo les cotizo el costo de cada uno de estos libros. ¿Listo? Y con su respectiva diapositiva. Bien, son los temas que vamos a aplicar. Estructura y función de la columna y tejidos adyacentes a ella. Adyacente significa que esté cerca a ella. Ejemplo, yo estoy adyacente a mi celular, estoy cerca del celular, pero lo tengo al lado. Yo estoy adyacente al computador, porque el computador lo tengo al lado. Ustedes están adyacente a una taza, o sea, están cerca. Entonces, estructura y función es fundamental. En la otra diapositiva van a hablar más, voy a hablar un poquito más específico de esto, pero estructura y función básicamente, para que me quede el concepto, es fundamental. Depende de ustedes vean una estructura, ya pueden imaginar qué función tiene. Ejemplo, ejemplo. Ustedes ven un balón de fútbol, el balón de fútbol tiene una estructura, ya saben más o menos la función. Un balón de fútbol no lo puedo usar para jugar fútbol americano. Ya un balón de básquet no lo podemos usar para jugar tenis, porque la estructura es para una función específica. Así pasa en el cuerpo. Por eso es que en el cuerpo tenemos diferentes mecánicas, diferentes articulaciones. Cada articulación tiene una estructura para una función específica. Tenemos diferentes órganos que sirven para una función específica. Por eso tenemos vértebras cervicales, torácicas y lumbar. Porque si la columna vertebral fuera una sola torácica, una sola lumbar. Pero no, hay varias, hay subdivisiones que son fundamentales para el movimiento. Bien, generalidades de los sistemas corporales comprometidos. ¿Qué vamos a ver en compromisos o adyacentes? Osteomuscular, cardiorrespiratorio, porque hay adyacentes arterias, venas, en la caja torácica, básicamente cierra el pulmón y el corazón. Sistema nervioso periférico, pues básicamente los miembros que pasan en todas las vértebras, a las partes laterales, por los forámenes intervertebrales. Sistema tegumentario y miofacial, fundamental porque puedo tener acortada la fascia y limitar todo el movimiento articular. Y todos los sistemas de menor o mayor medida. O sea, todos los sistemas corporales son afectados por la estructura del cuerpo. Estructura y función de la columna y los tejidos adyacentes a ella. Vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿listo? Para que lo veamos y vayamos acomodándonos a lo que vamos a ver más adelante. Esto es fundamental. Tenemos una estructura.
Todo esto es una estructura. La estructura que ustedes quieran, pero es una estructura. Y me permite un movimiento de 100 grados, ¿ok? Tengo una estructura que me permite un movimiento de 100 grados. O sea, y sí, 100 grados hacia dónde? Pues 100 grados hacia flexión y 100 grados hacia extensión. O sea, el movimiento pueden ser relacionados a rotación interna. Vamos a poner flexión y extensión, que son los más comunes. Ahora tengo las posiciones de un cuerpo. Las articulaciones que ustedes quieran. La posición de un cuerpo está en la mitad. Está en la mitad. Si yo digo, me voy a mover hacia flexión y esta estructura me permite 100 rangos de 100 grados de movimiento y estoy en la mitad, ¿cuánto creen que me voy a mover? 50. Y para la extensión, 50 más. O sea, una estructura que me permita esos rangos de movimiento y mi cuerpo que esté en la mitad me va a permitir moverme para la misma distancia para un lado y la misma distancia para el otro lado. O sea, los mismos ángulos de movimiento si tengo esto en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si la estructura está un poquito más encogida? Ejemplo, la estructura es más pequeña y tengo el cuerpo en la mitad. En la mitad donde estaba, o sea, ahora no en la mitad de este, en la mitad de donde estaba antes. O sea, el cuerpo estaría en la mitad, en su posición normal. Pero esta estructura tiene mm, la área cortada de la flexión, o sea, tengo menos flexión. ¿Qué me indica? Si esta estructura me permite 65 grados de movimiento, tendré unos 50 grados para la parte de extensión, que mantengo los rangos normales, pero para la flexión tengo los grados reducidos, tengo 25 grados apenas, para solamente la flexión. Entonces, que ya ustedes ven un análisis. El análisis es el siguiente, o sea, si yo tengo una estructura acortada en una zona, tendré menos movimiento en esa zona, aún estando en una posición de equilibrio. Ahora, si yo tengo una estructura igual de 100 grados de movimiento, pero mi cuerpo ya está en una posición, listo, a favor de la flexión, yo voy a tener menos rango de movimiento para la flexión y tener, ajá, como así. Claro, si usted ya está cerca de la flexión, no vamos a decir 50 kilos, si ya está llegando, aquí disminuye, pero de aquí a la extensión está mucho más lejos, o sea, usted tiene más rango de movimiento para volver a su extensión. Entonces acá tenemos 80 grados en extensión y 20 grados para la flexión. Ahora, ¿qué pasa si yo reduzco la estructura y tras de eso la posición del cuerpo ya está a favor de la flexión? Tendré menos rango de movimiento, tendré 65 grados hacia la extensión y 10 grados hacia la flexión. O sea, disminuyo mi rango de movimiento, ya sea por la estructura o mi posición corporal. Esto les debe quedar clarísimo, porque ahora vamos a aplicar a cada parte del cuerpo. ¿Listo? Bien. Notas. Esto es fundamental para que entendamos algunos conceptos, porque nos van a hacer como difícil. Bien. Los músculos van a actuar donde deben soportar más carga. O sea, yo voy a tener músculos donde tengo que hacer más trabajo. O sea, ustedes, por ejemplo, están construyendo y ustedes ven que una zona está débil, ustedes le meten más cemento ahí, o le meten más hierro, o sea, le meten estructuras para soportar las partes más débiles. Entonces, donde haya más músculo, es que soportan demasiada carga. La parte lumbar, la zona torácica, la zona cervical, o sea, toda la parte posterior, o todos los músculos de la espalda son los más grandes en comparación de tamaño y cantidad. ¿Listo? En la parte anterior no tengo tantos músculos. Son músculos más planos, más larguitos, pero en la parte posterior, los músculos de la parte posterior son fuertes. O sea, muchos dicen, "Ay, la espalda es débil". No, la espalda tiene demasiados músculos y están en unos ángulos perfectos para estabilizar. O sea, la espalda es una estructura muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Listo? Entonces tenemos algo que se llama la lordosis y la sifosis. Esto se habla en la otra diapositiva, mucho más específico, pero esto como es para conceptos que ustedes van a dar a cualquier clase, necesito que tengan en cuenta. La lordosis tiene más E hacia la extensión, o sea, siempre que veamos una lordosis debería ir más hacia la extensión. La zona cervical tiene la lordosis cervical y la parte cervical tiene más movimiento hacia extensión que hacia flexión. La sifosis tiene un eje más hacia la flexión, entonces la sifosis torácica tendría más movimientos a la flexión que a la extensión. Pero pasa algo curioso. La zona lumbar se llama lordosis lumbar, LL, pero su eje está denotado por el promontorio, que es una sifosis. O sea, la zona lumbar, al ser una zona lordótica, su eje es sifótico por el sacro. Entonces actuaría más hacia la flexión. Por eso es que la zona lumbar, aunque es una lordosis, tiene más movimiento de flexión, se comporta más como una sifosis, listo, que de extensión, porque su eje está denotado por el promontorio. ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. Bien. Guías. Estas son las guías que vamos a utilizar para ahora. Posición en el cuerpo, que será esto de acá. Este es aparente. Este es como yo le hice en mi esquema, aparente. Y esta es la posición del cuerpo real. Yo hice el esquema, se lo hice para que entendieran, porque a veces uno ve el esquema real y como que
no le capta el concepto. Primero les tienen que dar algo aparente como una guía, y luego vemos lo real. Esta siempre va a ser la estructura y este es el peso corporal. ¿Listo? Ahora tenemos la parte cervical. Vamos a mirar aquí de este lado primero. De aquí de este lado primero. Si tenemos la estructura, esta es la estructura. Y miren que el eje está más moviéndose hacia dónde? Hacia la extensión. El eje está yendo más hacia la extensión. Y a la flexión, pues tendría más rango de movimiento, ¿verdad? O sea, con el esquema que vimos, pues tengo más rango de movimiento para acá que para acá, según el esquema. Pero la verdadera forma es que la zona lumbar, como es una lordosis, una L, su eje va a ir más hacia adelante. O sea, la posición de la estructura es más hacia adelante, la posición del cuerpo. Si yo me muevo hacia acá en flexión, tengo menos rango que si me voy hacia extensión. Tengo 80. ¿Ven aquí la diferencia? Este es el esquema, claro, en el esquema pues diría uno, tengo más flexión, no, pero en la parte real, por eso es que yo siempre explico esquema y después explicamos cómo funciona el cuerpo, porque cambian las cosas. Ven que en el cuerpo real, y estas son las mediciones del libro de mecánica de Newman, tenemos 80 grados de extensión y 45 a 50 grados de flexión. Tenemos menos flexión y más extensión. Por esto, porque esta es la posición real. ¿Listo? La estructura del cuerpo no cambió. La estructura aquí no va a cambiar. Vamos con la parte torácica. Aquí vemos aquí, vengan aquí sí aplica, pues, aquí sí queda bien. Aquí estoy así me la ganan, porque aquí tengo más movimiento para flexión que para extensión. Ya, pero es mucho más el movimiento de flexión, porque el eje, como es una cifosis, empieza hacia posterior. Entonces tengo más movimiento hacia la flexión y tengo menos movimiento hacia la extensión. ¿Listo? Específicamente 35 grados de flexión y 20 grados de extensión. Zona lumbar. ¿Qué pasa en la lumbar? Miren que es una L, debería empezar para acá, pero les dije que el eje no lo va a dar el promontorio, que es una cifosis. Y la cifosis empezaría para acá arriba. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tengo menos movimiento hacia la extensión, unos 15 grados, pero para la flexión tengo unos 50 grados. Tengo un rango enorme. O sea, yo puedo hacer flexión de tronco. Aquí si vemos en la posición aquí del libro sería 50 y 50. Perdón, la posición que yo marqué sería 50-50. El libro me dice que 50 hacia adelante, está bien, tenemos una ganada, pero es mucho menos hacia atrás. ¿Listo? O sea, 50-50 si esto me diera 100. Si me diera 100 grados de movimiento. Me da básicamente 50-75. 75 grados. Si esto fuera 75 grados, sería la mitad para acá y la mitad para acá. Aquí vemos que es 50 para un lado y el otro 15 para este lado. Hablemos un poco de las alteraciones. Bien, acá tenemos una imagen del libro de mecánica de Newman y tenemos lo que es la extensión. ¿Ok? La extensión me puede provocar dolor en esta zona de acá. Estos dolores de extensión. Miren, son 80 grados. Esto me lo voy a volar, nada más para que vean que sí son los rangos normales. Flexión 40-45 grados. Miren el movimiento. Esta es una alteración. Y la van a ver mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa? La columna cervical se va a partir en dos. Ustedes pueden, hagan este trabajo si están en su casa. Miren hacia abajo y apuntando hacia abajo con el cuello hacia abajo, miren hacia un lado. ¿Listo? Miren que pueden mover el cuello hacia adelante, flexionarlo y pueden hacer rotaciones mientras flexionan, porque hay dos movimientos. Imagínense usted que no tenga ese movimiento de cabeza y se tengan que quedar quieto y voltear. Tienen que darle la vuelta a todo el cuerpo porque el cuello no se mueve. O sea, el cuello puede hacer leves rotaciones, pero la que más hace rotación es 50% de la zona cervical y 50% de la zona cervical alta. O sea, es un movimiento combinado. La zona cervical alta se encarga de los movimientos de cráneo, o sea, va acompañado de los movimientos oculares. O sea, los pequeños movimientos que uno hace en el cráneo, viendo cosas, moviendo, siguiendo una pista de carrera que va jugando y va bien, moviendo la cabeza poquito a poquito, los movimientos oculares van acompañados de la cervical baja. Y esto es una deficiencia de una y deficiencia de otra. Ejemplo, disculpe. Aquí hay una flexión de la zona cervical. Acá hay musculatura y este es el eje. Vamos a explicar de los dolores de cabeza en la parte posterior y los dolores de cabeza en la parte temporal. ¿Listo? Aquí voy a dibujar el macetero, perdón, la mandíbula, porque nos va a servir para un ejemplo ahora. Bien. Tenemos acá algo importante. Tengo muchos músculos en la parte posterior. Los músculos, cuando más se alejan del peso, básicamente tienen que hacer un brazo, una palanca más resistente, o sea, tienen que cargar, porque se le está cayendo la cabeza, o sea, ellos están jalando aquí. Hay un señor de músculos jalando, jalando, jalando para que no se les vaya. ¿Listo? Los músculos aquí están en una fase de extensión. ¿Cómo así? Una fase excéntrica. O sea, no de extensión como tal, está en una fase excéntrica, disculpen. Una fase excéntrica. ¿Listo? Porque se están relajando, o sea, están distendidos. Y en la parte aquí donde hay una extensión, los músculos están contraídos. Una fase concéntrica.
Listo, tenemos una fase concéntrica, una fase excéntrica, y si se mantiene quieto son una parte isométrica en ambos. Pero estos están ya en una parte isométrica más acortada, una parte isométrica más estirada. ¿Ok? Tiene lógica. Si yo echo la cabeza de adelante, esta zona de acá va a estar más estirada y esta de acá va a estar más contraída. Se están quedando quietos, claro, una parte isométrica, pero una isométrica con un mayor acortamiento y una isométrica con un mayor alargamiento. ¿Qué pasa? El cuerpo gasta más energía, eso lo hablamos en el músculo, si lo hablamos en el músculo, gasta más energía cuando está en la fase excéntrica. ¿Por qué? Cuando ustedes ven en las películas el actor, no sé qué, que va a la guerra y lo matan y le cierran los ojos, o sea, cuando muere ya no hay energía, pero el músculo queda tonicidad o rigidez cadavérica. Está el cadáver en cierta etapa que se torna un poquito más rígido. Ya cuando pasa el tiempo ya se hace un poquito más flácido. Ya, pero es cuando ya ya se come prácticamente todo, toda la parte muscular y queda un poquito el calcio liberado. Pero en la primera etapa el calcio se mete, entonces se cierra el músculo, el músculo está un poquito más tenso. ¿Listo? Entonces la parte rígida o la parte concéntrica gasta menos energía, o sea, gasta energía, pero gasta mucho menos que liberar, porque está la actina y la miosina pegada, está la actina y miosina pegados, y para que se liberen de una explosión de ATP, o sea, debe haber energía que la liberen, para que cambie su ángulo en 45 grados específicamente. ¿Listo? Y cambien su ángulo y ya puedan liberarse y volver a moverse. Y luego se pegan y así. Eso lo vemos un poquito en fisiología muscular. Pero eso es lo que pasa. Entonces, la fase excéntrica gasta un poquito más de energía. Entonces ustedes van a decir, ah, yo duro todo el tiempo en el computador y llego cansado. Y la gente te va a decir, ah, pero ¿cómo vas a parar cansado si paras en el computador? Claro, cansas porque tienes una mala posición y esa posición te consume mucha energía. Y pasan tres etapas. Lo que van al gimnasio van a saber esto, lo que alguna vez hicieron ejercicio. Cuando hacen ejercicio va a pasar, número uno, ustedes van a entrar en calor. ¿Listo? En calor. Número dos, la hipertrofia básicamente sarcoplasmática o de líquido. Y la número tres, que básicamente es la contractura o fallo. Más o menos se entiende ahí. Te va al gimnasio y te siente como primero, está haciendo bíceps y siente la zona caliente, o sea, como el bíceps caliente. Luego sigue haciendo y haciendo como una hipertrofia. Ahí es cuando se toman la foto y dice, "Viste, se me el bíceps tan grande, voy a tomarme una foto". Ahí es cuando se toman la foto en el gimnasio cuando ya hacen el bombeo. Ya después dicen, no, ahorita se me pasa, pero voy a aprovechar la foto ahora. Listo, para lo que hacen glúteo, para toda esa vaina. Y la número tres, que cuando hacen dando, llega el fallo muscular y el músculo que no les permite estirar, se queda contraído porque se quedó sin energía. Entonces llega, como no tiene tanta energía, queda contraído. Como dicen, cuando hacen un trote a larga distancia y le dan los calambres, que el músculo queda contraído y que se quedó también sin energía. Entonces, como no puede estirar mucho porque ya no tiene mucho ATP, es difícil estirarlo y queda contraído, queda pegado. ¿Ok? Claro, está ahí. Espero que haya generado alguna duda o solucionado. Igual, cuando hablemos de bioquímica o fisiología, eso se explica mucho más. Estoy yendo como que los conceptos que necesitan tener. Listo, eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí va a haber desgaste, aquí usted va a sentir cansancio en la zona cervical. La gente con esta posición siente un cansancio en la zona. Lo morado va a ser cansancio o gasto energético, pero lo azul va a ser como tensión. Aquí va a sentir tensión, como así. La parte va a estar cortada, tensionada. Ustedes duermen de un lado y me dicen que dicen, ay, tengo tortícolis, que es una patología más compleja, pero la gente tiene como la creencia de que es tortícolis, ¿sabes? En parte sí. Es porque la tortícolis como tal es un daño en un nervio, entonces básicamente el músculo esternocleidomastoideo queda pues, como queda inervado, pues tiene más fuerza al otro lado y más o menos quedas como en un lado lateral, listo, como que los dolores de cuello, o sea, imagínate que ustedes duermen mal y están con un dolor de cuello que no lo pueden mover, algo así similar. Bien, entonces, si acortas mucho una estructura muscular, va a quedar tensionada, o sea, va a perder mucho rango de movimiento. Si lo haces repetidamente, hay mucha tensión. ¿Qué pasa? Si tienes un músculo acortado y hay un triángulo que se forma en esta parte posterior, se llama el triángulo suboccipital. Esto es la parte occipital. Tenemos acá todo lo que es recto posterior menor, recto posterior mayor, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Listo. Oblicuo menor y oblicuo mayor. Oblicuo inferior, oblicuo superior. Listo. Este es el menor o superior. Este es el mayor o inferior. Listo. Siempre lo menor estaría en anatomía está encima de lo mayor, en la mayoría de los casos. Este triángulo se llama triángulo suboccipital. Pasa una arteria, me pasa un nervio. Básicamente tenemos el nervio occipital mayor acá y una rama suboccipital que se une al nervio occipital mayor. ¿Listo? Básicamente sería el occipital tercero acá, que sale también de acá atrás. Occipital tercero, occipital segundo, occipital tercero. Bien. Estos nervios básicamente inervan toda la parte posterior de la zona occipital. Dolores en esta parte de acá. Hay contractura de un nervio, una parte de una casi neuralgia. Tenemos una contractura porque la parte subcortical, ¿qué hace usted? Su automasaje. Imagínate que tiene una zona contraída,
y ustedes llegan con la mano a hacerse un automasaje. Las contraen más. Hay gente que va y dice, ay, me hicieron un masaje, pero terminé peor. Es que hay estructuras que se deben saber tocar. Por eso muchos dicen, ay, voy a un masajista o en la playa. No. Un masaje como tal, no le decimos un masaje la puede hacer cualquier cosa, es terapia manual. Y la terapia manual no la debe hacer cualquier persona. Básicamente estás tocando partes de tu cuerpo que son sensibles, que puedes tener una alteración. No cualquiera puede hacer cualquier movilización corporal. Por eso es que está el estudio de fisioterapia, kinesiología, o sea, son fundamentales para saber dónde tienes que tocar y cómo no afectar ese segmento. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa acá? Ya sabemos, explicamos los dolores acá. Ahora el temporal. ¿Qué pasa el temporal? La mandíbula, por eso es que en odontología cuidan mucho la posición del cuello cuando van a hacer, colocar los brackets. Porque ustedes, la gente con brackets, cuando dura cierto tiempo, le cambia la posición de la mandíbula, le cambia la posición en el cuello, posiciones en el cuello te alteran la mandíbula. O sea, es un eje completo. Si echa la cabeza hacia adelante, la mandíbula tiende a irse un poquito hacia adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? El músculo temporal, como está en la parte media de la línea oblicuo externa y línea oblicuo interna de la mandíbula, junto al macetero que está acá en la parte lateral, que se inserta en toda la parte del cigomático, mantiene equilibrio acá, el temporal va a hacer mucha presión. Imagínense que ustedes van de pie en el bus, transporte público, lo que sea, y están dormidos y empiezan a abrir la boca. Que está la boca abierta, empiezan a abrir la boca. Claro, la gravedad siempre va a actuar hacia abajo y va a tratar de tumbar la mandíbula. Si tienen la mandíbula más alejada o un poquito más separada, del cuello va a ser más tensión en esta zona de acá y el temporal va a ser un poquito más tensión. Ojo, el ángulo de esto va a ser siempre el mismo, porque no es que se vaya a despegar. Pero ustedes tienen cuello un poquito adelantado, pueden cerrar un poquito el área de la deglución y que hace el cuerpo tiene que rodar un poquito más hacia adelante. Los pterigodeos ruedan un poquito hacia adelante, generando más tensión en la zona temporal. Claro, hasta ahí el temporal se comprime y tenemos dolores de contractura en esta zona de acá. Lo que muchos dicen, ay, tengo una migraña, sufro de migraña, etcétera, etcétera. No, tienes el cuello adelantado y hay tensores en varias zonas del músculo. Un problema mecánico, tenemos que solucionarlo con mecánica. ¿Listo? Ya. Puede que sea algo fisiológico, claro. Puede que sea algo fisiológico. Yo le puedo mandar a corregir la postura, pero puede que aún siga. Ya es algo fisiológico. Pero siempre es importante ir por segmentos. O sea, si yo veo que tiene la estructura un poquito modificada o alterada, yo me meto enseguida por la parte estructural. O sea, no empiezo a tomar medicamentos. O sea, voy en orden. Ya. O sea, es fundamental que vayamos siempre en orden de lo que necesitamos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para solucionar esto? Pues hago lo contrario. Si esta zona está muy contraída, pues la extiendo. Y si esta zona está muy en flexión, pues básicamente la contraigo. Ya, hago lo contrario. Hago una retroversión craneal. Una anteversión craneal es esto, una retroversión craneal es esto. ¿Qué pasa acá? Esta es una posición que tiene muchas personas que se le ve la papada. ¿Listo? Hay contracturas acá y a veces hay tensión en esta zona específicamente. Hay mucha tensión. O escucho mucha gente que tiene, se le marca mucho la papada porque tiene una rectificación. Ya, este es un problema que puede venir de la zona torácica y lumbar. Solamente estoy aislando cervical, pero puede venir de más abajo, una visión completa. Y hay distensión en esta zona. Puede que no haya dolores acá, pero hay gasto energético en esta zona. ¿Listo? Y hay un poco de desequilibrio en la parte craneal. Ahora, esto lo digo como para que recordaran. Miren esto, flexión toracolumbar. Estas son imágenes también del libro de mecánica de Newman y es la misma imagen solo que la doble. Pero quiero que me digan algo. ¿Cuál de las dos creen que es la más peligrosa? Ojo, el movimiento es igual. Usted puede estar de arriba, boca abajo, etcétera, como sea, pero el movimiento va a ser igual en el cuerpo. Listo, si tiene un movimiento lesivo, va a ser lesivo en ambos, pero uno va a ser más lesivo que otro. Este es el menos lesivo y usted dirá, ajá, ¿cómo así? Tengo una mayor base, tengo una menor base aquí. Al tener una menor base, el cuerpo va a irse un poquito más hacia acá y los músculos van a estar más tensionados porque se van a ir. Aquí no, aquí los músculos no van a hacer mucha tensión porque ya el cuerpo está reposando. Pero esta parte, solamente esta parte está reposando. Miren acá, voy a marcar de azul todo lo que está reposando, todo lo que está reposando. Lo que no está reposando está generando fuerza muscular, o sea, hay fuerza porque esto no está reposando, esto está cayendo. Aquí, toda esta parte está reposando, así que es más fácil estirar de esta posición que de esta, porque aquí no estás estirando, aquí el músculo se está contrayendo, ¿cómo así? Si ustedes estiran acá, el músculo no lo va a hacer, porque el músculo dice, no, marica, el cuerpo no se me puede caer, tengo que contraerme. Aquí se puede estirar, porque ya tienes una base, entonces el cuerpo sí le va a permitir estirar, o sea, no se va a caer. Imagínense que tienen un muro, la estructura es un muro, y el músculo es este cauchito. Si ustedes van y tiran el muro, el músculo dice, no, no puedes tirar, tengo que contraerme porque se me va a caer. Pero ¿qué hacen si ustedes son un muro y tienen una varilla que estabiliza, o sea, una área más grande? El músculo ahí sí puede estirar.
puedes tirar porque no te estás preocupando porque se va a caer el cuerpo, porque ya algo más lo está sosteniendo. Pasa así. Incluso para los estiramientos hay que saber hacerlos con un poquito de mecánica. ¿Listo? Esto, la misma vaina, la misma vaina, la misma vaina doblada. Es igual. Ahora, ¿qué pasa? Que esta sí se va a caer, aquí sí tiene menos área. Y el peso, el cuerpo pesa un poquito más probable que se extienda. ¿Y qué músculo lo va a soportar? Pues el resto del abdomen solamente está actuando a la mitad. Son músculos un poquito que no tienen tanta fuerza para soportar todo este peso. Esta posición aquí, este se puede caer. ¿Listo? Y si está en cuclilla, pues mejor, menos, más rápido, su área es más pequeña. Aquí, básicamente ya puedes tirar la zona anterior. Luego vamos a hablar de si el movimiento es funcional o no, pero es como para que tengan más claro lo básico. Ritmo lumbopélvico. Tenemos dos ritmos lumbopélvicos. Recomiendo que vean la diapositiva de biomecánica de la columna, perdón, de todas las columnas, sí, y se enfaticen un poquito más acá porque esta imagen la repito. Ojo, voy a ir actualizando los videos porque ya uno va ganando más conocimiento, más experiencia y quiere cambiarse estos temas. Pero sí lo pueden ver porque aún, básicamente dije lo que el libro me permite decir, listo, porque aún sigo creciendo con mi criterio, pero sí recomiendo que vean todos los videos que tengo anteriormente y van sacando como conceptos y luego cuando los actualicen me dicen, no, te faltó esto, ya yo lo actualizo nuevamente, porque sí me faltaron bastantes cositas que no quise meter porque se hacía muy tedioso. Bien, los ritmos lumbopélvicos. Tenemos un ritmo lumbopélvico o lo que ustedes conocen como anteversión, que básicamente es parte ilíaca, siempre la ilíaca es la que va a determinar la parte ilíaca hacia adelante y retroversión, parte ilíaca hacia posterior. Tenemos una anteversión y una retroversión. ¿Qué pasa? Hay gente que se sienta y también como que, "Oye, está sacando como glúteo, ¿verdad?" Pues sí, una anteversión me saca más glúteo, una retroversión pues me mete más glúteo. Entonces, ¿cómo se lo quieren aprender? Pues ustedes quieren sacar nalga y meter glúteo. Básicamente, retro, mete, ante, saca, ¿ok? Pero pasa algo curioso. Miren cómo el cuerpo funciona aquí. Aquí se llama contralateral porque la zona lumbar va hacia un lado y la zona de la cadera va hacia otro lado. ¿Listo? O la pelvis como tal. ¿Por qué pasa esto? Si estos dos fueran hacia el mismo lado, usted sentado fuera hacia acá, se flexionará completamente. Si usted fuera hacia atrás, usted sentado no se quedará aquí, fuera hacia acá. Entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? Los músculos. O sea, la columna se mueve por los músculos. O sea, este movimiento sin los músculos se va siempre al mismo lado. Aquí los músculos actúan. Y dirán, ¿cómo así? Acá tenemos todo lo que son los tensores de la zona lumbar se contraen. ¿Listo? Al contraer o jalarse, porque ellos se jalan una parte para acá y una parte para acá. El músculo se contrae así. El músculo dice, no, una parte rígida y una parte móvil. No. El músculo se contrae hacia el centro. Llévese lo que se lleve. O sea, él siempre va a ir hacia el centro. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Si yo me llevo al centro esta palanquita, la voy a mover hacia adelante. Si me llevo hasta el centro esta palanca, la voy a mover hacia atrás. Porque son dos estructuras diferentes. Entonces, al actuar ese músculo, va una parte hacia adelante y otra parte hacia adelante. Ahora, ¿cómo voy a flexionar? Pues actúa este músculo también para llevar hacia adelante, pero actúa el recto abdominal acá. Entonces, por eso, actúan los dos músculos. Pero como actúa otro músculo que colabora a este lado, siempre voy a hacer una flexión. Claro, hasta ahí lo voy a volver a explicar. Porque sé que a veces como que es tedioso. Si voy a moverme hacia adelante, a flexionar de la pierna, etcétera. Este es el pie. Listo. Y hay un músculo que básicamente los extensores de la columna, cuando se contraen, que siempre se van a contraer hacia adentro, se van a llevar la zona lumbar hacia atrás, básicamente, y la zona pélvica, como la van a jalar hacia acá, la van a jalar hacia adelante. Entonces, ¿qué va a hacer? Este se mueve hacia adelante y este hacia atrás. Pero si yo quiero moverme todo el cuerpo hacia adelante, activo el recto abdominal se va a contraer completamente, y va a jalar parte de las costillas. ¿Listo? Y va a jalar también este movimiento, o sea, va a hacer que se quiera mover para atrás. Pero, va a variar la activación, ¿ok? Porque los músculos siempre actúan en dos lados. Aquí, si actuaran estos dos músculos, se quedará estático. Pero si yo meto un poquito más de fuerza en el abdomen, imagina la parte superior, imagina los músculos de la parte superior, toda la parte superior de la espalda también, voy a moverme completamente hacia adelante. O sea, yo estoy sentado, pero depende, si yo activo más músculos que otros, me cambia la mecánica corporal. ¿Listo? Si yo voy hacia atrás, activo el glúteo, yo para meter jopo, activo el glúteo me va a jalar hacia atrás. ¿Y quién se va a mover en la cadera? Pues el recto abdominal. El recto abdominal va a contraerse de este lado y contraerse de este lado, lo que va a hacer que la zona lumbar se meta, o sea, se flexione. Esta parte va a ser una flexión y esto también hace una flexión completa, una extensión completa. ¿Claro hasta ahí?
Si no quedó claro, en el otro de biomecánica lo explico así como a detalle, súper minucioso, como concepto, pero tiene lógica. Claro, porque dependiendo del grupo muscular, él me va a decir para dónde me muevo y para dónde no me muevo. Y si yo activo más músculos, pues va a sumar más a ese movimiento que al otro. Ahora, este movimiento me va a enviar el núcleo pulposo hacia anterior. Entonces esta área se distiende y acá tengo más movimiento. Pero la física me dice, yo no puedo sacar materia de la nada. O sea, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, igual que las masas. O sea, las masas como tal, yo no puedo sacar masa de la nada. Si yo muevo masa para acá, esta parte de acá me va a reducir, porque acá tengo mucho más amplio, acá tengo más reducido. Y se mantienen 5 y 5, por ejemplo. Yo tengo 10 de movimiento. Yo tengo 8 de un lado y 2 de un lado. Si tú eres en equilibrio, está en 10. 8 aquí, 2 acá, porque ahora acá y cierro acá. Y aquí es lo contrario. Aquí tengo 8 aquí, 2 acá, porque ahora como yo me voy hacia adelante, el peso del cuerpo va a presionar acá, que es encoger acá y abrir acá. Aquí me voy hacia atrás, el cuerpo va a presionar de esta parte de atrás y cierra esta zona. Entonces, acá tenemos el foramen intervertebral, se va a cerrar y aquí el foramen intervertebral se va a ir. Aquí se abre porque aquí el núcleo tendría que irse para atrás. Entonces, para que no choque con la médula, pues abro el espacio. Aquí se cierra porque el núcleo va hacia adelante, entonces cierro aquí también. Ahora, ¿qué pasa? Muchos dicen, no es que la posición de flexión es más lesiva porque el núcleo pulposo se puede ir para allá y me puede causar una hernia discal. De la hernia discal también ya hablamos en la zona lumbar. Una hernia discal es rara. O sea, muchos dicen, no, tengo una hernia discal. No puede pues sea por más que todo articulaciones subapopicales, que es más común. Porque una hernia discal básicamente se detecta cuando ya se te dañó todo el núcleo. Porque los nervios están en la parte posterior. O sea, los nervios están acá afuera. O sea, tú hasta que no te rompas completamente lo, la, el anillo fibroso de las vértebras, del núcleo pulposo, todo esto, hasta que el núcleo pulposo no salga y toque el sistema nervioso de acá afuera, no vas a sentir dolor. ¿Listo? O sea, no puedes decir que tienes una hernia discal. Tal vez si todos hacemos una resonancia, pues yo tengo de las 15 a 16 capas de anillo fibroso, puede que tenga daña 8 y me queden poquitas. O bueno, tengo daña 6 y me quedan 10. O sea, puede que todo el mundo tenga varias dañadas. No nos vamos a dar cuenta hasta que tengamos un daño mayor. ¿Listo? Ahora, en esta posición tenemos eso. Claro, puede que dañen más de este lado porque va a haber más tensión y dependiendo si es en la mañana o en la tarde. En la mañana tenemos un poquito más. Como estamos acostados, pues la gravedad actúa hacia abajo. Al estar acostados nos va a dar tiempo de llenarnos de líquido. Va a haber mucho más presión hidrostática o básicamente la ley de Pascal. Básicamente la presión hidráulica que hace. O sea, todo líquido es una presión igual en toda su dirección. Entonces están las prensas hidráulicas que usan como un liquidito, como lo ven como un tipo de aceite, pero es básicamente agua con otro material que es para poder generar presiones aumentadas. O sea, yo pongo 5 kilos y se va a distribuir 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos y voy a alcanzar unos 50 kilos en total. ¿Listo? Por eso que en la mañana hay que cuidar mucho los movimientos. Hay muchas de las hernias que como tal se dan es porque ya lo tenían y en la mañana hicieron un movimiento súper brusco y ahí ¡pum! Se reventó porque hubo mucha presión. ¿Listo? Por eso en la mañana el movimiento más peligroso es una rotación. Eso lo vamos a ver después, no voy a ampliar porque ya van 30 minutos. Entonces ya vamos a acabar. Entonces sí, acá en la parte posterior, ¿qué pasa? En la parte posterior las articulaciones sigmoidosas están muy pegadas. ¿Y qué patología hay cuando se pegan muchas articulaciones por mucho tiempo y no permite el movimiento y no hay lubricación? Una artrosis o desgaste subapovisario que me puede producir osteofito porque como se va dañando el cartílago, cuando hay ruptura y llega a entrar a todo lo que es el, el hueso, eh, el hueso subcondral, ahí empieza a producirse osteocitos, porque salen osteoblastos afuera a reparar. Y como no pueden reparar el cartílago, empiezan a crear hueso nuevo, y ese hueso nuevo empieza a cortar y cortar, entonces hay un dolor de articulación. Hay dolores que puede ser, dicen, no, hernia discal, no, pero puede ser un dolor porque mantiene esta posición sálica y yo me siento bien, siempre tengo dolor, no, porque estás desgastando tus articulaciones psicoapoficiales. O sea, no es tan común así como que, guau, pero sí se ve también. Ya tiene que haber mucha presión aplicada. Ritmo lumbopélvico ipsilateral, o sea, hacia el mismo lado. Aquí yo, por ejemplo, si yo me voy acá, el cuerpo también pesa, me lo llevo. Pero ¿qué pasa? Acá esta es la normal. Hay gente que llega y hay gente que no hace eso. Yo lo hago, pero ya como no practico deporte, hace rato no practico taekwondo, tengo acortamiento de la isquiosural. Antes sí podía hacer eso. Tengo que volver a practicar algún día. Bien. Tenemos acá un paciente que tiene acortamiento de los isquiosural. ¿Qué pasa? Me va a limitar el movimiento aquí, se limita, pero la columna vertebral la tengo bien, o sea, la tengo con buena flexibilidad. Yo voy a bajar, pero no voy a llegar completamente al piso. Yo me doy cuenta que él tiene acortamiento aquí, es porque se ve que no está sacando glúteo, ¿listo? Y aquí se ve que la comba ha aumentado. Ahora, este paciente, por ejemplo, tiene flexibilidad acá,
pero le hicieron una cirugía porque tuvo mucho movimiento de flexión, hubo un daño, entonces le pegaron la columna, por decirlo así. Tiene otro nombre, pero vamos a dejarlo así. O tiene dolor muscular y como tiene un dolor en la zona lumbar, el músculo está desprotegido, entonces para contraído. Entonces le pidió que se agache y siempre va a haber distancia aún. Pero aquí se ve que saca bastante el glúteo. ¿Qué identifica? Tiene bastante movimiento en los isquiosurales, pero limitación en la zona lumbar. Yo sé que tengo que trabajar más esto, y aquí sé que tengo que trabajar más esto. O sea, ya sé que tengo que trabajar solamente con una simple prueba. Yo observo y veo, este trabajador está bien, ya, nada más haría fortalecimiento, un poquito de estiramiento y otros ejercicios, pero ya esto está bien. Aquí ya me enfoco más en los isquios, aquí me enfoco más en la zona lumbar. O sea, yo me enfoco, depende de cómo vea el movimiento del trabajador o del paciente. Aquí en la fase de levantamiento, hay gente que cuando le duele, no sabe que alguien le tiene dolor en la columna, cuando al levantarse, los brazos los pega enseguida aquí. ¿Por qué? Porque no pueden soportar esta palanca, se está yendo mucho el peso. Entonces miren la palanca que te tiene que estar haciendo el músculo, o sea, la gravedad que está actuando. Listo. Entonces los músculos están jalando, 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 porque este es el eje, este es el eje. El brazo de palanca del músculo es más corto que el brazo de palanca del peso. Entonces, ¿quién tiene más ventaja? Pues el peso va a pesar mucho más, el músculo tiene que hacer mucha más fuerza. Ya cuando uno va subiendo, el eje va disminuyendo. El eje va disminuyendo hasta que se haga neutro. ¿Listo? Y aquí ya volvemos al control. Sentados, usted dice, me siento y me canso. Miren las palancas, los ejes que tiene que estar trabajando cada uno. Hay mucha fatiga muscular, más que todo en la zona superior. Aquí va a pasar cabeza anteriorizada, ya saben, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí. Y columna un poquito más recta. Igual esta posición es incómoda, porque hay más tensión en esta zona de acá. ¿Listo? O sea, sentarse correctamente tampoco sea muy funcional. Y usted me va a decir, ¿cómo asiento de cómo me siento? Bien. Este es para acortamiento del psoas, esto lo vamos a hablar después, una prueba de flexibilidad. Y esto es lo que quería estar acá. Este es un artículo. eh, Tenemos el libro de Bibliografía Newman también tiene la imagen, pero esa la dejé para otro libro porque el otro como es más preciso, o sea, más preciso en el sentido de que tiene más posiciones cambiantes, lo vamos a aplicar. Por eso en serio les recomiendo la otra capacitación. Esto como para que tengan ya el concepto. Como están los videos ya ustedes pueden capacitar en lo que es higiene postural. Gran parte. Bien. Si usted pesa 100 kilos, un número cerrado, porque pues, quiere decir número cerrado, para no confundir acá, 100 kilos. Si usted está de pie, gran parte pasa por la zona lumbar y la rodilla. Hay gente que estando de pie se cansa más la rodilla. Ahora, si usted está de pie y se cansa la columna, puede que tenga un acortamiento del cuádriceps. ¿Listo? Se acorta un poquito el cuádriceps tendería, ojo, tendería a sacar un poquito más la lordosis. ¿Listo? Saca un poquito más la lordosis porque va a mover todo lo que es la zona ilíaca hacia anterior. Los isquiotibiales jalan hacia posterior, o sea, hacia una retroversión. El cuádriceps, básicamente, o el recto femoral, jala un poquito hacia anterior, o sea, una anteversión pélvica generando tensión en la zona lumbar. ¿Listo? Entonces va a cortar un poquito la faceta y puede que te duela más un poquito la columna si estás de pie. Si te ven las rodillas, porque básicamente estás bien de pie. O sea, no es que te vengan a doler las rodillas, pero es que la carga se va a pasar por la zona lumbar y distribuye en ambas rodillas, en ambos pies. La gente se apoya más de un lado, más del otro, y va a generar más presión en una parte de la rodilla que en la otra. Ya. Varía si tiene lleno algo, lleno algo. Cuando hablamos de mecánica de rodilla actualizado, también lo notamos así con ejercicios. Voy a presentar ya ejercicios en vivo con personas, trabajadores, así como para que ustedes digan, sí funciona, esto lo puedo hacer, esto no lo puede hacer. ¿Listo? Y quiero más adelante es hacer videos, pero grabando diferentes tipos de labores. Por ejemplo, un administrativo, un operativo de tal área, un operativo de tal área. O sea, tengo que tener los permisos de algunas empresas que visito. Voy a pedir los permisos, pero para que sea sin el logo, o sea, el video X. Bien. Sentado, acostado boca arriba. Miren, la zona lumbar, aquí está más cerca de la cama. Miren la cama aquí. Al estar más cerca de la cama va a haber menos presión. 25 kilos. ¿Cómo así 25 kilos? No, 25% del peso corporal serían, si yo peso 100 kilos, sería 25. Si yo me acuesto al lado, la zona lumbar está aquí y va a estar un poquito más separada de la cama, o sea, va a haber más distancia, por ende va a haber más presión, 75 kilos. Él dice, en verdad, o sea, yo me duermo y amanezco con dolor de espalda. Puede que sea la cama, puede que sea la cama también, pero es que la cama sea lo que sea, siempre la cama te va a faltar es por la posición. Si la cama es completamente recta, la única diferencia es la distancia de la columna a la cama. Si estoy de pie, gravedad hacia abajo, 100%, lo que es normal. Si me inclino un poquito, ya sabemos qué pasa. En la imagen anterior vimos que las palancas aumentan y aumenta la presión 150%. Si yo tengo un peso para más cola, aumenta 220%. Si yo me siento correctamente, ¿qué pasó aquí? O sea, tengo más presión, ven acá, tengo más presión sentado que de pie. Sí,
Y te dirá, ah, pero ¿cómo así? Porque aquí se distribuye la rodilla, aquí no. Aquí queda aquí, la distribución queda aquí, no lo pasa a la rodilla para que se divida en el peso. Tiene 140%. Ahora, ¿qué haría yo? Hay gente que se sienta correctamente y le duele la espalda. Y dice, oye, yo me siento correcto y me duele la espalda, ¿qué debo hacer? Es porque no estás acostumbrado. No, no necesariamente que no estás acostumbrado, porque depende. Por eso es que hay unos respaldos mucho más altos. Ustedes se inclinan un poquito hacia posterior. Ojo, todos. No es que va hasta aquí y la cabeza aquí hacia adelante, porque si el otro le sigue una zona cervical. Hacia posterior, a ver si usted está sentado y empieza a inclinarse, ¡uy! Y después lo ve el CISO o el de seguridad y salud o el que le dice, siéntese bien y se acomoda. Pero después usted, güey, o sea, es que está cansado. Entonces usted se inclina para que toda la carga se distribuya en todo lo que es la silla. Por eso es que la silla de los pilotos de Fórmula 1 es un poquito inclinada. Las sillas gamers son un poquito inclinadas, porque están hechas para que esa gente dure bastante tiempo jugando. O sea, a mí no me interesa que estén incómodos. O sea, yo creo que estén lo más cómodo posible. Listo, también vamos a hablar un poquito de mecánica gamer, pero ya después. Ahora, si yo estoy un poquito sentado acá y estoy así como apuntando hacia adelante y la silla no me está, la silla está por aquí, va a cambiar de color. Lo dañé. La silla está hacia acá. Listo, hay más presión, 185. ¿Por qué? La zona lumbar, el peso está yendo hacia adelante, aumento, 185 kilos. Ahora estoy así y con un peso. Hay gente que se pone a trabajar así, se sienta en un banquito y ahí cargando un peso, reparando, reparando. Y está como que, ay, me duele la columna, ay, me duele la columna, es por esto. Ya dijimos que esta es la que más peligrosa está y tras de eso estás cargando peso, 175%. Ey, tu columna, si tú pesas 100 kilos, tienes 275 kilos solamente en la zona lumbar solamente, porque la carga se distribuye mal, porque le está haciendo mucho esfuerzo y tú tienes un peso, que incluso aquí no estamos midiendo el peso, o sea, que estamos suponiendo que tienes una masa, porque si la masa pesa 100 kilos también, o sea, se multiplica mucho más, 375, ya. Entonces es importante que revisemos bastante nuestra postura y que no comamos así siempre, que, ay, esa postura es mala, bueno, no, o sea, hay que ver la mecánica y saber cómo aplicarlo. Y por último, esto es como para repaso, porque cuando hagamos parcial a los que estén viendo la diapositiva en las empresas o en las clases universitarias para que no se las envíe, esto es del parcial. Voy a preguntar quiénes tienen más movimiento y qué movimiento. Plano horizontal, plano frontal y plano sagital. Sabemos que el plano frontal básicamente es, o plano coronal, me divide en que lo que son las flexiones laterales. Plano horizontal, rotación interna, y plano sagital, flexión y extensión. ¿Listo? Quedamos hasta aquí y muchas gracias a todos. ¿Listo?